Sería difícil conocernos, que alguien nos conociera plenamente, sin saber cómo, por ejemplo a mí, sin saber cómo es un mexicano. Conocer la patria de Jesús, las condiciones sociales en las que vivió, nos aproxima un poco a su persona, al misterio de su persona. Y nos metemos en Palestina, un pequeño país del tamaño del Estado de México, que tiene una forma de chorizo como Chile, y que está compuesto en su orografía, en la forma del terreno. Sabemos que por el lado occidental pues hay una serie de playas, por eso la comparación con Chile como país, porque luego al centro del país tenemos montañas, como tres macizos montañosos, y del lado oriental, el lado derecho, la montaña va cediendo hasta llegar a lo que es como una depresión, donde corre el río Jordán y donde tenemos pues esos tres grandes lagos, que sirven un poco de límite a la zona donde principalmente se movió Jesús, aunque Palestina también comprendía alguna zona del lado oriental, del lado derecho del río Jordán. Y tenemos como dos polos en ese país de importancia, sobre todo en la vida de Jesús. Al norte, como siempre, al norte está lo bueno. Al norte tenemos Cafarnaúm, que fue un polo importante en la vida de Jesús. Tenemos desde luego Galilea, el terruño de Jesús, su pueblo, su patria chica, la tierra de paganos, que tan querida le era, de judíos relajados, ¿no? Viene por las ovejas perdidas y quizá por eso nuestro Señor quiere vivir en esa zona. Siempre el norte ha sido como tierra de paganos, ¿no? Y es la cuna del cristianismo, es de donde son los primeros discípulos. Es una zona fértil, al menos dentro de Palestina la más fértil, porque tampoco es especialmente bonita ni especialmente rica. Es un lugar donde Jesús pasa su juventud, su niñez, compartida con Egipto, porque sabemos que hubo un momento en el que nuestro Señor tuvo que huir a Egipto, pero en general es el lugar de su juventud y de sus alegrías familiares. Es un lugar donde hay muchos olivos, hay buen lino y hay pesca, ¿no? Hay pesca, se vive también de la pesca. Estamos en el norte, ¿no? Nos trasladamos al otro polo, al sur, donde tenemos el bastión del judaísmo, Jerusalén, que es la ciudad importante al sur de Palestina, a 150 kilómetros de Galilea, desértica, tierra de los dolores del Señor. Es, como muchas veces en el sur, el lugar del centro político. Y en medio, entre el norte donde está Galilea y el sur donde está Judea, nos encontramos una zona extraña, una zona rara. Es una zona que es más bien como de paso, también lo fue para Jesús, donde están mezcladas dos etnias o dos grupos de personas, mezcladas en el sentido de mestizaje. Por un lado tenemos deportados de Babilonia, ¿no? Y por otro lado tenemos una colonia asiática, ¿no? Pues por lo tanto quizá no muy afines a la mentalidad judía y al sentido fuerte de ciudadanía judía. Tenían su propia religión, tenían su propio culto, incluso su propio templo o lugar de culto del que estaban tan orgullosos, como vemos en alguna discusión de aquella mujer samaritana con Jesús. Esas son las tres principales zonas. La zona de las alegrías de Jesús al norte, una zona de paso al centro y una zona
fuerte de identidad judía, que fue el lugar de los dolores de Jesús. Si en lugar de verlo desde el punto de vista judío, lo vemos como desde el punto de vista de la dominación romana, pues hay una serie de ciudades, 10 ciudades en general, por eso es llamada la Decápolis, con una fuerte presencia griega y por lo tanto, como veremos, con mucha con predominancia de esa lengua, ¿no? Cada una de esas regiones tiene un macizo montañoso, por eso encontrarás en la Biblia referencias continuas, sobre todo en el Evangelio, a subir y bajar, subir a la ciudad santa, bajar a Samaria, subir, bajar, porque hay mucha montaña. El clima es subtropical, me imagino que parecido al que tenemos en Guadalajara, principalmente con 2 estaciones de lluvia, como la que tenemos ahora, que no me deja filmar, y de sequía. Del oeste, como es lógico, pues conteniendo el mar Mediterráneo, venían las lluvias, ¿no? En cambio, del oriente, al oriente estaba el desierto, y al sur también, zona desértica, venía el calor. La tierra es fértil, como se puede ver hoy en día, fácilmente cultivable, como todo el Mediterráneo. Y nos encontramos, te decía que después del margen del río Jordán al oriente, hay una zona pues quizá menos común en las escenas bíblicas, que también pertenece a Palestina romana, que es Perea, ¿no? Corría pues más allá del río Jordán. Bien, esa tiene como poca importancia, aunque también tiene alguna importancia y alguna presencia evangélica. Dios, al amar su patria, al ser un palestino, nos vuelve a hablar de cómo asume plenamente lo humano. Es la lógica de la encarnación. De ahí la importancia que los cristianos conceden a las maneras en las que se ha implantado la fe. La historia de la iglesia, la vida de los santos, la arqueología, la importancia, el cariño que le tenemos a Tierra Santa, ¿no? Es decir, porque todas las expresiones, las circunstancias que sirvieron a Jesús para transmitirnos su vida, pues son para nosotros muy queridas porque lo fueron para Él. Nuestra fe se distingue bien en esto, absolutamente, de los mitos. Los mitos son como inmemoriales, no se sabe cuándo ocurrieron, no son concretos. Nuestra fe se puede situar en un momento histórico, en unas circunstancias concretas, en una tierra, con unas costumbres. Nuestro Señor pues asume plenamente todas esas circunstancias. Bien, y pasamos al entorno político de la vida próxima a nuestro Señor Jesucristo. Aquí necesito explicar un poquito con un margen más amplio. Si nos vamos al 161 a.C., tenemos esa independencia que lograron aguerridamente los hermanos macabeos. Se inaugura una época de libertad para el pueblo judío. Y aquí ese sería el primer hito. El segundo hito importante viene con los asmoneos, cuando muere Alejandra Salomé. Sus hijos, como suele ocurrir en muchos imperios, se enfrentan. Pompeyo, un romano que viene de vencer en Siria, más al norte de Galilea, destituye al usurpador, al hijo usurpador, que es Aristóbulo II. Lo sitia en la fortaleza del templo, y finalmente vence en el 65 a.C. Este detalle va a
ser muy importante en la historia política del pueblo judío. Lo que hace Pompeyo es reinstalar al heredero legítimo, Hircano II, pero haciéndolo vasallo de Roma. A partir de ese momento Palestina comienza a depender de Roma. Es una situación de compromiso, bastante compromiso para Hircano II, pero era su única posibilidad de acceder al reino. Y entonces Roma hace algo muy interesante, que es nombrar a un idumeo, que por méritos había conseguido la ciudadanía romana. Lo nombra gobernador de Judea. Este señor es importante, es Antipatro, es el que va a comenzar la dinastía de un hombre que te sonará muy familiar, de los Herodes. Vendrán muchos Herodes, varias generaciones, ya las comentaremos, de la dinastía de los Herodes, que reinarán en Palestina, prácticamente desde este momento, desde Antipatro hasta el final de Palestina, de la Palestina judía antes de la diáspora. Bien, pues a Antipatro le sucede el primer Herodes, Herodes el Grande, su hijo, que es nombrado en el 40 a.C. rey de los judíos. Aquí hay que hacer un paréntesis, y es que para Roma, Palestina es una zona despreciable. De hecho, la llaman Palestina por fastidiar, porque los enemigos jurados de Palestina eran los filisteos, entonces les ponen Palestina, es decir, los filisteos, los filisteos, ¿no? Es una manera de injuriarlos, ¿no? Pero bueno, se quedó ese nombre, Palestina. Y Palestina, políticamente, depende para Roma de Siria, que sería la jurisdicción inmediatamente superior. Pero para Siria, Palestina es una tierra pues difícil de gobernar, los dejan un poco hacer, tienen sus maneras religiosas y políticas, porque como tendrás lógicamente en la cabeza, digamos, muchos estados no han logrado lo que hemos logrado en Occidente, la separación iglesia-estado, que tan saludable es para la iglesia y para el estado. Ahí el gobierno es religioso, y las maneras que tiene, los estados son religiosos, son confesionales, y Palestina evidentemente era un gobierno, digamos, un estado confesional, de tal manera que Siria deja que Palestina haga un poco lo que le da la gana. El poder efectivo que ejercía Roma era a través de Herodes el Grande, primero. Pero a Herodes, en cuanto le nombran rey de los judíos, pues no tiene el poder fáctico. Aunque tenga la autoridad de Roma, le lleva 3 años adueñarse del poder, venciendo precisamente a esos que venían, a los asmoneos, ¿no? Que era la otra dinastía. Obviamente, para hacerse con el poder había que pues aplastar a la dinastía anterior, así se funcionaba, ¿no? Y en el camino mata a su mujer, que quería mucho, Mariamna, nieta de Hircano, aquel sucesor legítimo. Mata también a Hircano, a Alejandra, su suegra, por conspirar, y a su cuñado. Es decir, empieza la sangría, porque la sangría ya no termina. Al entrar a Jerusalén, degüella a los macabeos que quedaban ahí, y aunque reina hasta el 4 a.C., aquí es un primer dato que nos puede hacer un poco de ruido, le toca el nacimiento de Cristo. Esto tiene una razón de ser. Los cálculos de fechas los hizo Dionisio el Exiguo, y se coincide en que cometió un error entre 4 y 8 años, lo que da ese margen suficiente para que también sea el encargado de ejecutar a los inocentes. Bien, pues además de a su muerte, además de dejar como en su testamento la sucesión a su hermana, unas cuantas ciudades a su hermana, los principales herederos son sus hijos. Obviamente, siendo de la dinastía de los Herodes, los 3 son Herodes. Herodes Filipo, que es un buen gobernante, es hijo de Cleopatra. El segundo es Herodes Antipas, que es al que Jesús le llama zorro. Es
tiene una connotación política bastante fuerte, quizá la más fuerte que haya salido de los labios de Jesús. Es el que gobierna o el que hereda la zona que corresponde a la vida joven de Jesús, que es la Galilea, ¿no? Hereda Galilea y hereda la zona de Perea. Es el que toma como mujer a la que era esposa de su hermano, el que hemos mencionado antes, Herodes Filipo. Y es sanguinario, es intrigante, termina de hecho siendo despojado de su poder por Roma y desterrado del imperio. Es el que mata a Juan, ¿no? Precisamente por esa antipatía que le tenía Herodías. Y luego viene el tercer hermano, que es un hijo de Samaritana, y por lo tanto es natural que es el que hereda Judea y Samaria. Fue muy cruel. José, por ejemplo, es advertido cuando la Sagrada Familia vuelve de Egipto, es advertido de que ahí está gobernando alguien que no conviene, y entonces sigue su camino hacia Galilea. Y igual, al ser tan sanguinario, tan problemático, es destituido por Roma y es desterrado fuera del imperio, ¿no? Cuando sucede esto, cuando es desterrado Herodes Arquelao, que es el tercero, Roma hace la siguiente movida, y es que pone al frente de la región un gobernador. Entonces tenemos hasta Pilato, 4 gobernadores. Poncio Pilato es el 5º gobernador de toda la zona, ¿no? Que gobierna del 26 al 36 después de Cristo. Muy mencionado en el Evangelio, sobre todo durante la Pasión, más conocido. Aunque la presencia romana a los judíos les era odiosa, ¿no? La dinastía de los Herodes pone paz. Y este detalle para nosotros, para el Evangelio, para la Buena Nueva, es fundamental. De manera marginal menciono, también para aclarar, ya otros datos que no nos interesan para la vida de Jesucristo, que se mencionan en los Hechos de los Apóstoles. Se menciona a Herodes Agripa. Este Herodes Agripa es nieto de Herodes el Grande, forma parte de la dinastía. Es Agripa I, que es rey de Judea, lo mismo que su hijo, Agripa II. Y ninguno de los dos tiene que ver nada con el Evangelio. Pero lo menciono simplemente para tener en la cabeza que los Agripa no tienen nada que ver con nuestro Señor. Son otros Herodes, ¿no? Bien. Eso es como el marco político y la dominación que había de Roma sobre la Palestina judía. Dentro de los judíos había otro órgano de poder que en tiempo romano tuvo más bien poco. Te sonará, es el Sanedrín. Al Sanedrín, Roma, en cuanto le impone vasallaje, le deja solo algunos privilegios. Por ejemplo, dictar sentencia de muerte. Poco más. Pero no ejecutarla. Por eso necesitaron a Poncio Pilato para que se ejecutara la sentencia que ellos habían impuesto. Bien, ese órgano de gobierno sesionaba en las dependencias del Templo de Jerusalén. Y en ese órgano, compuesto por 3 segmentos de la sociedad, presidía el sumo sacerdote. Como sabes, en principio ese puesto era vitalicio, aunque tiene muchos matices. Los 3 segmentos de los que está compuesto sumaban 71 con el sumo sacerdote, y eran de estas 3 como partes, ¿no? La aristocracia sacerdotal, los doctores de la ley y los notables civiles. Bien.
Si volvemos al nacimiento o nos vamos con la mente al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en tiempos de Herodes el Grande, Lucas nos cuenta que es el capítulo 2, al inicio del capítulo 2, salió un decreto del emperador Augusto ordenando hacer un censo del mundo entero y nos enmarca o nos pone el contexto local. Ese decreto lo ejecuta, ese decreto era para todo el imperio, y en Palestina lo ejecuta Quirino, porque Quirino gobernaba en Siria. Como sabes, Palestina dependía de Siria. Bien, Quirino era el procónsul, no era el cónsul, pero era procónsul. Bien, pues San José, siendo descendiente de David, tiene que ir, como estaba prescrito en aquel edicto, a la casa de sus padres. ¿Por qué tenía que ir a la casa de sus padres? Porque normalmente ahí es donde uno tiene propiedades y el objetivo de aquel censo era fiscal, poder fiscalizar a la gente. Entonces San José probablemente tendría propiedades en tierra de sus padres, tierra de David, y por lo tanto sube a Nazaret. Aquí está la frase sube, porque están las montañas, a Belén. Y así la providencia quiere que se cumpla la promesa. María estaba a punto de dar a luz y de hecho da a luz en Belén. Bien, Lucas hace una movida que es muy interesante. Nos ubica en un contexto. Subraya el ambiente en el que nuestro Señor Jesucristo nace. Por primera vez, y aquí viene como el dato importante, por primera vez en la historia universal, se da con Roma un gobierno mundial que ha logrado pacificar, que ha logrado unir a todas las naciones. Y esa unión de todas las naciones se realiza, desde luego, de manera militar, pero se facilita también comercialmente porque hay una serie de caminos que unen todo el mundo conocido. Estamos en lo que se conoce como la Pax Augusta. Hay un comercio que hace llegar bienes a todos lados. El mundo estaba como hechizado de esperanza. De hecho, Virgilio tiene una especie de profecía. Aproximadamente en el 30 a.C., en su cuarta égloga, en las bucólicas, anuncia la llegada de un nuevo orden en el mundo a partir de lo que es íntegro. Y ya retorna la Virgen. Nace un niño con el que se acaba el linaje de hierro. Bueno, es muy bonito ver cómo incluso, aunque no tiene valor de revelación, incluso pues humanamente existía ese deseo de salvación, de esperanza, de advenimiento de la paz. Por primera vez en la historia universal se dan unas condiciones óptimas para que venga el Salvador. Y es que hay una comunión, hay una comunicación de derechos y de bienes a gran escala. Y por otro lado, hay una lengua universal que permite una comunicación cultural de ideas, que permite entender el modo de pensar y de actuar de los vecinos y de todos los que forman parte del imperio. Esa comunión es el ambiente en el que puede entrar en el mundo el mensaje universal de salvación. Hay comunicación. Se da con la paz la plenitud de los tiempos. Desde el Foro Romano salían caminos que conectaban con el Atlántico, con el Éufrates, con Escocia, con África. Augusto había pacificado toda esa tierra y todas las fronteras que comprendía el imperio. La organización romana era algo absolutamente inédito para el mundo.
Benedicto XVI lo explica muy bien, como el censo iniciado con Herodes el Grande no fue inmediato, no había computadoras como para censar todo como hace el INEGI en poco tiempo, sino que aquello llevó probablemente años y probablemente hubo como dos épocas en ese censo. Primero lograr registrar todas las propiedades y después determinar y ejecutar que cada persona pagara impuestos correspondientes a sus propiedades. Augusto es el emperador hasta el 14 después de Cristo, romano, cuando Jesús inicia su vida pública, reina ya otro, que es Tiberio. Te sonará el lago de Tiberíades, y la ciudad maravillosa que construye, pues mencionado en el capítulo 3 de San Lucas. Los datos concretos, los tiempos determinados, todas las circunstancias perfectamente ubicadas que rodearon la existencia de Jesús, lo alejan, como decíamos, de la intemporalidad de los mitos. Se puede determinar con precisión lugares, momentos. Nuestra fe está ligada a una realidad concreta, a un evento sucedido y datado en la historia. En Belén, la historia de la salvación y la historia del Imperio Romano y por lo tanto la historia universal se tocan. La historia de la elección de Dios, limitada hasta entonces a un pueblo que había elegido Él para revelarse, entra en la totalidad, en toda la amplitud del mundo, de la historia universal. Entramos así al contexto social que por necesidad, por las características del pueblo judío, pues es también religioso. Estamos en un momento de efervescencia, de fervor religioso. Al final del día le sirvió muchísimo la deportación, aunque fue una tragedia para el pueblo judío. Al volver a su tierra tenían un deseo de poder escuchar la Torá, practicar su fe, ya no bajo el dominio de un poder extranjero, aunque también es cierto que seguían bajo el poder de Roma y tenían unos deseos muy grandes de liberarse de él. Pero hay también una esperanza mesiánica muy fuerte. Y entonces entramos en el esquema de lo que puede ser los estratos sociales y religiosos del pueblo judío, que son importantes para comprender el Evangelio. Si nos centramos en el personal de culto de la tribu de Leví, tenían que salir todos los encargados del culto. De la tribu de Leví, pues hay muchos descendientes, pero de entre esos descendientes la familia más querida es la familia de Aarón. Y entonces de la familia de Aarón salía toda la estirpe sacerdotal. De entre esa estirpe sacerdotal, el primogénito tenía derecho a ser el pontífice o también el sumo sacerdote. Dos maneras de referirnos a la misma realidad. De tal manera que tenemos ya de la familia de Aarón al primogénito, que es el sumo sacerdote, y al resto de la clase sacerdotal entre el resto de la familia. Y los que no eran de la familia de Aarón, pero eran al final de la tribu de Leví, se encargaban de otros asuntos relacionados con el culto y eran conocidos como levitas. Bien. El sumo sacerdote tenía un puesto que decíamos que es vitalicio, entre comillas, y que era la suprema autoridad en lo relativo al culto. El sumo sacerdote tenía su rol estelar el día de la expiación. Entrando en el Santo de los Santos, absolutamente solo, con unos vestidos blancos, ofrecía sangre de la víctima. También el sumo sacerdote tenía autoridad con poder
porque presidía precisamente el Sanedrín, que explicamos más arriba. Anás y su yerno José, Caifás, son los que urden la muerte de Cristo. Bien, con esto terminamos los encargados del culto. Entramos a otra parte que normalmente asociamos con la vida religiosa del pueblo de Israel, aunque en nuestra mentalidad serían más bien pues los legisladores, ¿no? Es decir, por lo tanto un puesto más político que religioso. Ahora, como la ley que rige a los judíos es religiosa, pues terminan teniendo también un papel religioso, y son los que conocemos como escribas o doctores de la ley. Como la estirpe sacerdotal encargada del culto estaba mucho más involucrada, sobre todo con los Herodes en las cuestiones de poder político, terminan siendo los escribas, los doctores de la ley, los que dirigen la vida religiosa del pueblo de Israel en tiempos de nuestro Señor. Obviamente formando una clase y siendo los que legislaban, como pasa aquí en México, perdón por el tema político, pues terminas legislando, terminas llevando el agua a tu molino. Cada vez que toca legislar sobre cosas que te incumben, pues lo haces benignamente, ¿no? Y por lo tanto, a base de encumbrarse ellos, fueron asfixiando con sus preceptos las conciencias de la gente. Entonces ya cubrimos con esto los encargados del culto, los encargados de la legislación, los legisladores, y pasamos a un tercer estrato, ¿no? No son excluyentes, se pueden entrecruzar estas tres clasificaciones, que son los diversos partidos o sectas que había en el pueblo judío. Bien, pues las dos sectas principales, fariseos y saduceos, y dejamos a un lado a los esenios, que eran heréticos, en el año 170 a.C., con la persecución de Antíoco, surgen. Es decir, es en ese momento cuando se dan la posibilidad de decidirse por los dos tipos de judaísmos que se podían tener. Y las dos sectas surgen con el objetivo de conservar la religión, de luchar con los macabeos. La primera viene de los que se autodenominaban segregados, ¿no? De ahí viene la palabra fariseo. Y lo que buscan ellos es que no hubiera mezcla con otras culturas. En la mentalidad judía, dentro de la religión judía, era una pretensión completamente legítima y válida. Como estamos en un estado religioso, confesional, lo que ellos pretendían y terminaron haciendo fue ritualizar toda la vida, dentro y fuera del templo, porque son profundamente religiosos y por eso dan muchísima importancia a las purificaciones, al diezmo, al sábado, y por eso tienen mucha confrontación con Jesús en el tema del sábado. Dentro de este grupo de los fariseos encontramos a los celotes, que es una fuerza de choque contra el yugo romano, serían como el yunque, llevándolo a una comparación con México. Además de este grupo de los fariseos, hay un segundo grupo, que es el grupo de los saduceos. Son fundamentalmente descendientes del sumo sacerdote Sadoc, ¿no? Son familias sacerdotales de alta sociedad, gente extremadamente culta, que, como te decía, en tiempos de la dinastía Herodes, son prácticamente los que están aliados al poder, muy partidarios a Roma, por lo tanto con necesidad de negociar y en los momentos necesarios pues de ser condescendientes y de ceder en cosas que tienen que ver con la cultura y con el culto
del pueblo judío, mucho menos radicales y mucho más como ligeros y despreocupados en algunas cosas, aunque también hay que decirlo, digamos, con una interpretación de la ley judía literal. Es decir, si una cosa estaba mandada, se tenía que hacer así, punto. Este grupo es el que se conoce como príncipes, ¿no? Es como la élite, ¿no? Cuando en el Evangelio escuchamos los príncipes de los sacerdotes, pues son los saduceos. Son los representantes del pueblo judío ante el poder imperial. Como son la élite, pues está peleado con ser popular, no eran queridos. No, además, digamos, choca con sus creencias, con las creencias del pueblo sencillo, por ejemplo, en la resurrección o en su manera de ver a los escribas, o sea, tienen pleito casado con los escribas. Caifás era saduceo, el que condenó a nuestro Señor Jesucristo. Hay un tercer grupo que en la mentalidad moderna podemos clasificar como los monjes, que son los esenios, que rechazan el culto del templo. Los asmoneos, que fueron uno de esos grupos de poder, habían envilecido el sacerdocio, según ellos, y entonces se apartan a tener y a vivir en sus propias comunidades con un culto que es ajeno al templo. Son muy conocidos por todos los escritos que se descubrieron en Qumran. Parece que había una comunidad ahí de esenios, y dentro del pueblo judío eran conocidos como herejes. Es una herejía del judaísmo. Pasamos ahora a las lenguas que se hablaban en tiempos de nuestro Señor. El arameo es una especie de hebreo, un dialecto del hebreo. El griego, por la helenización que había habido en toda la zona, era la lengua hablada por muchos campesinos y por artesanos, de tal manera que podían negociar sus productos, vender sus productos en las zonas comerciales dominadas por los griegos. El latín, por la dominación romana y porque era el lenguaje de los funcionarios, aunque prácticamente estaba reservado pues a gente que tenía que ver con el dominio político. Nuestro Señor conocía el hebreo. Su lengua materna, su dialecto del día a día era el arameo. Se conservan, de hecho, algunas palabras literales que dijo nuestro Señor precisamente en arameo. Mateo escribe en arameo y los demás evangelistas escriben en griego. Podemos muy seguramente pensar que aunque nuestro Señor habrá vivido en una colonia judía en Egipto, muy probablemente hablaba y dominaba el copto. Al menos a mí me gusta pensarlo así. Costumbres que había en el pueblo. Así brevemente, la alimentación es como en la zona, frugal, pan, huevos, requesón, legumbres, muy afectos al dulce y a la miel, como ahora el pueblo libanés. El día de fiesta, el platillo más deseado era el pescado asado, y siendo una región montañosa, pasando a lo que es la vivienda, pues las casas eran adosadas, estaban como incrustadas en la montaña, de tal manera que, pues como la casa que se conserva actualmente en Loreto, la casa que se cree que era la casa de la Sagrada Familia, pues solamente conservamos 3 muros, porque el cuarto lo formarían como oquedades, cavidades en la montaña, muchas veces frescas y por lo tanto propicias para guardar ahí el grano y las provisiones, era una especie de alacena, y por lo tanto una única habitación formaba la casa, como vemos en la casita de Loreto, muy pequeña, probablemente pues era el lugar donde dormían. De ahí se entiende ese pasaje del Evangelio en el que el dueño de la casa, para pues salir a atender al vecino, tiene que tropezarse con sus hijos y su mujer, ¿no? La parte
exterior a la cueva, pues era la única habitación que había. Nazaret es una pequeña aldea, ¿no? Casi una ranchería, ¿no? Compuesta pues de unas cuantas chozas. Qué maravilloso que nuestro Señor quisiera vivir su vida de una manera tan sencilla. ¿A qué se dedicaban? Agricultura, ganadería, principalmente algún artesano, como es el caso de nuestro Señor, para arreglar pues todo tipo de cosas. Lo mismo una viga que soportara una puerta o un arado, cualquier mecanismo, cualquier instrumento que necesitara madera o hierro, pues era arreglado por aquel artesano.